Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 y les vamos a presentar nuestra remadora. Primero que nada, les voy a presentar la administración de proyectos que llevamos a cabo tanto para la construcción de la remadora física como el diseño de la remadora virtual. Primero implementamos un WBS, que es la estructura de desglose del trabajo, el cual para la construcción de la remadora la dividimos en tres bloques: bloque 1, construcción de remadora; bloque 2 y bloque 3, la cual cada uno de estos bloques o fases nos permitió identificar cada una de las actividades que podíamos llevar a cabo y de esta forma ir midiendo un poco los tiempos en cuanto al desarrollo del proyecto. En el bloque 1, las cosas más importantes en el cual se dividen las actividades son investigación de circuitos de corriente alterna, investigación de sistemas lógicos y de control y investigación acerca de la mecánica de los materiales. Durante el bloque 2, algunos de los factores más importantes fue la revisión y análisis de la información que investigamos anteriormente en el bloque 1, los materiales y manufactura que vamos a implementar para nuestra remadora física, en el análisis estático tanto de la remadora física como de la virtual y la construcción de la remadora. Para finalmente en este bloque 3, dividirlo de igual forma en principios básicos como lo es la administración de proyectos, la electrónica de la remadora física y virtual, los elementos de las máquinas que conforman nuestra remadora y algunos dispositivos que utilizaremos en nuestra remadora física, como los son microcontroladores. De igual manera, cada una de las etapas que empleamos en la construcción de nuestra remadora, como la recolección de dinero, acabados de la madera que utilizamos en la remadora, el corte de piezas y elementos que implementamos y ajustamos en nuestra remadora, y la construcción y diseño del mecanismo de la misma. Una vez teniendo esto, implementamos un diagrama de Gantt en el Software Project para conocer la mejor ruta a seguir para cumplir con cada una de las actividades en tiempo y forma. Una vez identificadas las actividades, podemos ir calculando los costos que va a tener nuestra remadora, haciendo tres presupuestos: un presupuesto optimista, que bueno, es el ideal a utilizar; un presupuesto más apegado a la realidad; y un presupuesto pesimista. Al hacer un promedio de estos tres presupuestos, podemos calcular un costo aproximado de las actividades que vamos a realizar para la implementación de nuestra remadora. Una vez teniendo los costos, debemos identificar ciertos riesgos que podemos llegar a tener durante el proceso de armado y construcción de nuestra remadora mediante una matriz de riesgos en donde se analiza la probabilidad de que ocurra un riesgo y el impacto que tendría sobre el proyecto final. Identificamos ciertos riesgos, los cuales al darles una clasificación y una categoría, eh, haciendo que podamos calcular la probabilidad y el impacto que tengan, nos da como resultado la prioridad que tiene el riesgo en cuanto a cómo lo debemos de tratar. Y de esta forma, con base en los costos, calcular un costo en caso de que el riesgo llegase a suceder. Una vez que identificamos los riesgos, de igual manera, podemos planear distintas soluciones. En este caso podemos planear tres: una mucho antes de que el riesgo ocurra, uno cuando el riesgo esté a punto de suceder y una que el riesgo ya haya ocurrido, para de esta forma trabajar sobre ciertos aspectos en cuanto a los riesgos se refiere. Y bueno, finalmente, una vez que identificamos el costo total del proyecto, el costo de los riesgos que llegamos a tener durante el proyecto, es momento de costear una reserva de contingencia en caso de algún imprevisto, y una reserva administrativa como sustento de todo lo que vamos a hacer. Y bueno, en este caso, el costo total del proyecto, sumando todos estos costos que sacamos anteriormente, nos da un poco más de 12,000 pesos. Para hacer la remadora física, después de tener el CAD y los cálculos necesarios, se cortó la viga principal para ir trabajando en ella al mismo tiempo que las patas de soporte. Posteriormente se soldaron los reposapiés con ayuda de una lámina por debajo de la viga principal. Se hizo el riel y el asiento de tal modo que se deslice sin ningún problema. Para el mecanismo se utilizó un tambo con agua sellado al vacío y con ayuda de un tubo con aspas para generar así la resistencia de la remadora. De igual manera, al tambo se le hicieron unos soportes, ya que este es el que recibe todo el impacto. Finalmente se pusieron unas poleas para así pasar el cable conectado al manubrio de la remadora. Para el desarrollo de la parte electrónica y de microcontroladores, se enfocó principalmente en la remadora física. Para esto, se instalaron una serie de componentes, sensores y circuitos para que así el usuario pudiera tener una mejor interacción con la remadora. Dentro de los sensores que se instalaron, se instaló el sensor de efecto Hall, el cual es el encargado de medir las repeticiones que realiza el usuario. A su vez, se usó el sensor de encoder para medir las revoluciones por minuto que realiza el usuario al darle vuelta, al jalar el manubrio. Por otra parte, se instalaron una serie de sensores y de válvulas para así poder medir el nivel de presión dentro del tanque y, con la ayuda de una bomba, nivelar el nivel de agua adecuado y necesario para el
usuario. Cabe destacar que cada uno de los circuitos y la programación lógica fueron realizados por los alumnos y se usó como ayuda un Arduino Uno para poder seguir todas las secuencias lógicas y alimentar parte de los sensores. Finalmente, todo esto se ve mostrado en una pantalla LCD en el cual el usuario puede ver su desempeño. Una vez obtenidos ambos modelos CAD, se procedió a realizar los cálculos mecánicos. Para los cálculos mecánicos se hizo principalmente dos análisis. El primero de ellos, un análisis estático. Los análisis estáticos se usan para determinar el estado de un mecanismo cuando está sujeto a fuerzas conocidas. La aplicación busca una configuración en la que todas las cargas y fuerzas del mecanismo queden equilibradas y la energía potencial sea cero. Es decir, los elementos que estarán sometidos únicamente a una fuerza única que no cambiará alrededor del tiempo. Cabe destacar que para hacer este análisis se tomó el factor de seguridad. El factor de seguridad no es nada más que el cociente de la capacidad máxima de un sistema entre el valor real al cual se verá sometido. Este factor de seguridad nos indica qué tanta fuerza extra puede aguantar nuestro mecanismo si llega a romperse. Cabe destacar que este factor de seguridad, entre más alto sea, nos está indicando que sí, nuestra remadora puede aguantar mucha más fuerza, pero está aguantando fuerza a la cual no será sometida, a la cual ni siquiera está diseñada y nunca va a llegar a tener realmente esos esfuerzos, por lo que únicamente estaremos desperdiciando material y le quitaremos eficiencia al mecanismo. Por lo que reduciéndolo, no solo nos ahorramos peso en el mecanismo, sino que nos ahorramos tiempo en producción y obviamente dinero. De aquí la importancia del factor de seguridad. El factor de seguridad en análisis estático fue sacado para el rodillo del asiento y el manubrio de ambas remadoras. Para el factor de seguridad de la primera remadora del rodillo se obtuvo un 277, mientras que para el rediseño final obtuvimos un valor de 83. Mientras que para el manubrio pasamos de 562 a 8.64, teniendo una mejora muy notable que se verá reflejada en nuestros costos. El siguiente análisis que se realizó fue el análisis a fatiga. Y el análisis a fatiga es una herramienta para evaluar la validez de diseño o su durabilidad bajo condiciones de cargas simples o complejas conocidas como cargas de servicio. Es decir, las fuerzas que variarán alrededor del tiempo. Para este análisis se tomó la viga de nuestra remadora y la flecha del mecanismo. Para la viga de la remadora, bueno, de la misma forma se sacó el factor de seguridad para ambos. Para la viga de la remadora en el primer diseño obtuvimos un valor de 23.85, mientras que para el rediseño de 3.71. Mientras que para la flecha del mecanismo pasamos de 4.19 a 1.23, asegurándonos de esta manera que nuestra remadora puede aguantar perfectamente las condiciones a las que la estaremos sometiendo sin ningún problema y que de esta manera nos estamos ahorrando una gran cantidad de dinero y peso en la remadora, lo cual lo hace más atractiva para las personas. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar un poquito sobre el diseño. Este fue el primer CAD que hizo de la remadora. Se ve que es un CAD muy básico que está en componentes de la remadora, pero se ve un poco la idea básica de nuestra remadora, que es un soporte pues, trasero, dos flechas y un asiento con rodamientos que sea capaz pues, de trasladarse a través de estas flechas. Como es muy básico, pues llegó a este diseño, que es un diseño que ya tiene prácticamente todos los componentes de la remadora. Hay que decir que este asiento, esta base y este soporte, pues no eran así, eran diferentes en este modelo, pero como comparten piezas con el último modelo, pues cambiaron, ¿no? Este asiento era más alto, se bajó porque pues al moverte, pues un respaldo alto, pues podría afectar el desempeño, ¿no? Igual esto estaba pues todo cubierto, y esto era más ancho y pues muy cuadrado, ¿no? Acá esto pues es una base muy sólida de madera, que tiene una perforación en donde va un PTR, donde están los reposapiés. Tenemos el mecanismo que pues se ve que no es funcional porque pues había contactos que no deberían de haber y provocarían que no funcione óptimamente el mecanismo. Por lo cual pues se llegó al último modelo, cual es y bueno, en este pues se decidió eliminar la madera y se cambió por PTR de aluminio 6061. Y aquí tenemos pues el reposapiés que se juntó a la estructura principal y se colocaron unas gomas para mejorar la fricción. En cuanto al mecanismo, pues aquí pasaría la flecha de las aspas, pasaría aquí un alambre, el cual pasaría por esta polea. Finalmente se tendría una tira de tela que pasaría por esta polea y llegaría pues hasta fijarse aquí al manubrio, ¿no? Y pues bueno, eso sería prácticamente todo.